Bueno, mi nombre es Pedro Walker, estoy estudiando en la Escuela Secundaria Politécnica 702, estoy en la sección de técnico electrónico y mi proyecto de fin de año era hacer un dispositivo para que las personas aprendan a separar los residuos. Para Bueno, el dispositivo está construido básicamente de materiales reciclables como fibrofácil. Estas chapas se las extraje a un termotanque eléctrico de agua. Todo está construido con materiales que yo tenía en mi casa, todas maderas reciclables, como pisos. Y lo más importante es esto que se llama la cápsula de identificación. Esta cápsula de identificación funciona con un LED blanco que interactúa con una LDR, que por el cual al interactuar con una LDR, esta LDR, dependiendo de la cantidad de luz que absorba, va a determinar qué materiales. Supongamos tenemos un plástico y por ella misma por ese mismo plástico incide una luz brillante. Al reflejarse con la LDR va a determinar una pequeña cantidad de luz y mediante eso yo lo modifico en el programa Arduino usando la función PWM. Este proyecto está hecho con muy pocos materiales electrónicos, como está hecho con solo 4 LEDs verdes, un Arduino Mega 2560 y una LDR y un LED blanco. Este proyecto es una primera etapa del proyecto que tengo a futuro. Esta primera etapa solo lo que hace, como ya había mencionado anteriormente, solo separar los residuos. Mi segunda etapa sería implementarle, en el caso del orgánico, implementarle un triturado. La segunda etapa, implementar un triturado y que eso lo amontone en un segundo cajón. En el caso del vidrio, mi segunda etapa sería primero triturarlo o calentarlo mediante un horno inductivo y después triturarlo y después almacenarlo en pequeñas bolsas de plástico. En el caso del plástico o el tergopol, mi idea era separar el plástico del tergopol, pero en este caso no lo pude hacer. No, eso no tendría que haberlo hecho. En el caso del plástico, mi idea era también usar un horno inductivo, el cual derretiría el plástico. Ay, no, era al revés. En el caso del plástico, la segunda etapa constaría de utilizar una trituradora para así triturar el plástico y luego utilizar un horno inductivo para que lo caliente. Y por último, que todo ese proceso de plástico triturado y derretido pase a un moldeado de ladrillos. Por último, en el caso del papel, lo que haría es
triturarlo, usar una segunda tapa, usar el triturarlo por completo, almacenarlo en un segundo cajón y en ese segundo cajón, por medio de una bomba de agua, humedecerlo y exprimirlo y convertirlo en un bloque de papel o utilizarlo como masa de papel. Bueno, por último empezaré a mencionar. Por último, comenzaré a mencionarles o a mostrarles cómo funciona el proyecto. Como ya habíamos dicho, esta era la cápsula de identificación. Entonces, voy a seleccionar un objeto, en este caso un vidrio, lo voy a agregar a la cápsula. Por último, voy a tapar la cápsula. Me tendría que marcar un LED parpadeante en el sector del vidrio, como lo está marcando. Entonces, ¿yo qué hago? Vuelvo a la cápsula, extraigo el material y lo desecho en esa sección. Vuelvo de nuevo, selecciono otro componente, un plástico. En este caso, lo vuelvo a depositar en la cápsula. Cierro por completo para que no incida mayor luz de la que necesito. Y debería marcar un LED parpadeante en el sector del plástico. Vuelvo a la cápsula, saco el plástico, extraigo el plástico, cierro la cápsula y meto en el lugar correspondiente. Vuelvo a hacer el mismo proceso, uso papel, lo dejo en la cápsula, cierro la cápsula, debería estar parpadeando el LED verde que se encuentra en esta sección de papel. Vuelvo a la cápsula, quito el papel, desecho el papel y cierro la cápsula. Por último, utilizaría algo orgánico, en este caso una cáscara de naranja. Agrego la cáscara de naranja a la cápsula, la cierro por completo y como nos menciona acá, se encuentra el LED parpadeante en la sección de orgánico. Bueno, en este caso les mostraré la programación con la que el tacho inteligente funciona, el separador de residuos funciona. He identificado los diferentes LED, definiéndolos como papel, vidrio, plástico, orgánico. He utilizado la función serial begin para que me marque los datos. En este caso tiene 28 o 31, me está marcando la sección de orgánica. Si vamos a void loop, la sección orgánica tiene un rango entre 20 y 45, que es lo que estamos viendo acá. Este es el rango del papel, este es el rango del vidrio y este es el de plástico. Bueno, a continuación les mostraré las partes totales del separador de residuos. Ya habíamos mencionado las secciones de plástico, vidrio, orgánico y papel. Plástico tiene su tacho, su cajón donde se depositarán los residuos. Papel, donde se depositarán los residuos. La cápsula,
cápsula. La sección orgánica, donde se depositará los residuos orgánicos. Y por último, la sección del vidrio, donde se depositarán los componentes. Algo que iba a mencionar es los problemas que tuve en el proceso de crear este proyecto, y han sido varios. Muchos han sido por material. Por ejemplo, se me han roto muchas veces estas placas de fibro fácil. Lo otro es... Lo que más problemas me ha resultado en este proyecto fue la programación. He tenido varios errores, como mal conectados cables, conectar mal los cables, como LEDs que están en falso contacto, como la dirección de la luz, cómo debe llegar en el material en el que yo ingrese en la cápsula, ya que si pongo el material, si pongo la luz en un sentido, me va a llegar más luz sobre la LDR que se encuentra acá arriba. Entonces, eso me ha dificultado mucho. Bueno, otra cosa que iba a implementar era hacer un separador acá, una cápsula de separación acá, en este centro, donde por medio de una cinta transportadora y un motor paso a paso iba a girar y hacerlo, lo que yo hice mecánicamente, hacerlo automatizadamente. Bueno, mi conclusión final del proyecto, de lo que llevó esto a hacerlo, fue que aprendí un poco más de la programación sobre la función de PWM, de modulación de ancho de pulso. Aprendí más sobre cómo cambia la intensidad de la luz al ingresar un componente a la cápsula. Cómo es el rango tan grande entre cada material, orgánico o no. Lo otro que aprendí fue en la parte mecánica. Yo en mi caso no separo los residuos, en la parte mecánica y electrónica, en sí en todo el proyecto. Yo en mi casa no separo los residuos, solo lo único que separamos son los materiales orgánicos. Después el vidrio, el plástico y el papel lo tiramos todo en la misma bolsa. Y con este proyecto aprendí a separar las diferentes clases de residuos, y eso me hace una persona más reciclable, no tan contaminante como era antes.